Y bueno, esta mañana quiero comenzar platicándoles que con todo esto del cambio de casa, compramos una lámpara. Compramos una lámpara por internet y está así como un poquito garigoleada y se ve medio complicada. Entonces, cuando llegó en una caja y para nuestra sorpresa pues venía desarmada. Entonces, sacamos todas las partes y yo pensé como que en la torre, ¿no? Estaba un poco complicada. Y como es normal cuando compramos algo así, pues sacas el instructivo y pues lo armas y ya, ¿no? Entonces saco las instrucciones de la lámpara y veo que era una sola hoja. Y era un solo dibujo y tenía así como puras fotos de los tornillitos y va aquí y acá y así. Y dije, no, bueno, sí voy a poder, ¿no? Entonces ya intenté y después de un rato como que dije, pues no voy a poder. La verdad es que no se entendían nada las instrucciones, no estaban claras, era mucho más complicado de lo que parecía el dibujito. Entonces como que fue un poco frustrante, ¿verdad? El no poder armar la lámpara. Y en cambio, por ejemplo, yo veo que mis hijos desde los 4 años pueden armar cosas complicadísimas con los Legos, ¿no? Y digo, bueno, o sea, qué interesante, porque ellos sí pueden, no siendo tan chiquitos, armar algo tan complicado. Y creo que la diferencia está en las instrucciones, ¿no? Vemos las instrucciones cómo vienen y vienen paso a paso, vienen con dibujitos, vienen con diferentes instrucciones para girarlo, para acomodarlo y vienen las explicaciones, ¿verdad? Para que puedan a todo detalle armar esto sin que se les complique de más. Entonces, si comparamos las instrucciones del fabricante de la lámpara, pues pareciera que él no quiere que armes su producto, ¿no? Parece que no quiere que la pases mal, porque pues digo, ya lo compraste, pues de perdida échale una pequeña explicación de cómo se hace. Y en cambio, un juguete, pues es tan claro y tan detallado que hasta los niños pequeños lo pueden armar, ¿no? Entonces, el pasaje de hoy, para mí es uno de esos pasajes que podríamos estudiar cada uno de los versículos y sacaríamos algo tremendo, ¿no? Podríamos encontrar cosas increíbles. Pero vamos a enfocarnos en que Jesús nos deja una lección espectacular a todos los que somos sus seguidores. Aun cuando Él es el Rey de Reyes, cuando Él es el Señor de Señores, Él nos pone el ejemplo y nos deja unas instrucciones muy claras y muy detalladas de una de las cosas que más nos cuestan trabajo, que es la humildad y el servicio. Y Él mismo nos explica cuál es la clave para que podamos servirnos unos a los otros y además haciendo esto vamos también a servir de ejemplo para otras personas, tanto hermanos como inconversos. Entonces, si me acompañas vamos a leer Juan 13 del 1 al 20. Y dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabes lo que he hecho? Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias porque podemos nuevamente estar reunidos, Señor, aquí en tu nombre. Te damos gracias por este lugar, te damos gracias por esta familia, Señor. Gracias porque podemos abiertamente estudiar tu palabra, Señor, y pues buscar y entender lo que tú quieres de nosotros, Señor. Esta mañana te pido que estés con nosotros, que quites toda distracción, que podamos aprender de ti, Señor, podamos ver qué es lo que tienes para nosotros, Señor, y que nos des la convicción para hacer estas cosas que tú nos estás enseñando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces un poquito de contexto solamente en este pasaje. Juan, el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el 12, explica el ministerio de Jesús, platica las cosas que él hizo, explica sus milagros, explica cómo la gente lo rechazó, todo esto, todo lo que había pasado hasta este momento. Pero a partir del capítulo 13 y hasta el 17, hace como un cambio de enfoque. Y ahora se enfoca solamente en sus discípulos, porque todos estos capítulos suceden en unas cuantas horas y se enfoca en enseñanzas muy importantes para sus seguidores. Como que ya el enfoque se hace más específico, y es por eso que tenemos que poner mucha atención nosotros también, porque nos queda el saco justo a la medida. Entonces, esta mañana vamos a comenzar repasando un poquito qué es lo que hizo Jesús. El versículo 4 dice que se levantó a la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces vemos al maestro sirviendo, al maestro haciendo algo que era completamente extraño. ¿Por qué? Porque el lavar los pies a la gente era una labor que solamente la servidumbre hacía. O sea, tú no te imaginabas que alguien igual a ti, o mucho menos alguien inferior a ti, pues, o sea, te pusieras tú a lavarle los pies. No se acostumbraba. Era algo que hacía la gente que se dedicaba al servicio. Entonces, esto también lo vemos con la reacción de Pedro, ¿no? Como que se extraña, dice, ¿tú me lavas a mí? Como que diciendo, espérame, pues, o sea, que no entiendes que esto no se hace, esto no es normal. O sea, tú no tienes por qué servirme a mí. Y pues Pedro reconocía que Jesús era mayor a él. Entonces esta reacción es normal. Pero Jesús le contesta, ahora no lo entiendes, mas después lo entenderás. Y entonces aquí es donde empezamos a ver qué lección nos está dando Jesús. Porque Él está poniendo el ejemplo a lo que sería la norma para sus seguidores. Él está cambiando el paradigma de quién es más importante y quién sirve a quién. Él está cambiando una tendencia y le dice, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender más adelante. Pablo nos dice en Efesios 2, 5 a 7, ¿no? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, un poquito más adelante nosotros ya podemos entender que esta es la nueva tendencia, este es el ejemplo que nos dejó Jesús, que Él, siendo Dios, tomó forma de siervo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente. Entonces vemos a Jesús, al Mesías, al Salvador, en un rol de siervo, sirviendo a otros. O sea, no estimó ser Dios, básicamente, como un pretexto para no servir, sino todo lo contrario. O sea, se hizo Él el mejor siervo de todos por la obediencia perfecta que tuvo. Entonces nos está poniendo el ejemplo. Además nos enseña humildad. Es una enseñanza tremenda. Estos cuates están en la última cena. Están ahí, ¿verdad? Listos para tener la Pascua. Y como dice Lucas 22, empiezan a tener una discusión entre ellos de quién iba a ser el mayor en el reino de Dios. Empiezan a ver, no, es que yo he hecho más cosas, no, yo me lo merezco más. Empiezan a discutir así como a veces
escuchamos a otros que discuten, ¿verdad? Entonces, Jesús dice, ok, les voy a tener que enseñar una lección, les voy a enseñar algo que vean y le entiendan, porque lo normal es que haya una competencia entre nosotros. Lo normal, lo humano es que siempre estemos viendo, pues, quién es más importante. Es algo que es nuestra naturaleza, tendemos a hacer esto. Entonces, él, Jesús, siendo obviamente el mayor de todos, se pone a lavar los pies. Se pone a lavar los pies de los discípulos. Y vemos más adelante en el versículo 12, del 12 al 16, que les explica lo que está haciendo. Vemos en el versículo 12 dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? O sea, primero se los demostró para que vieran algo raro, algo completamente inusual, y después va y se los explica. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Entonces es una gran lección y lo pone como se pone él mismo como ejemplo. Y después de la demostración explica. Después de que lo hace, lo explica. Y muchos de nosotros, o muchos maestros, ¿verdad? Aprenden una lección y después la enseñan. Pero se brincan el paso de llevarla a cabo. Se brincan el paso de hacerla, de ponerla en práctica, porque, pues, no sé, es más fácil enseñar algo que hacerlo, normalmente. Entonces, cuando tú la pones en práctica, puedes aprender la lección completa. Puedes entender lo que lleva, puedes entender, imagínense la escena, lavarle los pies a alguien. O sea, si era así como que, pues, dicho, es más fácil que hecho. Y normalmente esto es lo que pasa. Pero una vez que lo haces, una vez que ya lo experimentas, lo puedes explicar mejor. Y él está diciendo, yo, ¿verdad? El maestro, lo estoy haciendo y ahora ustedes también lo tienen que hacer. Y más adelante dice que el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si nosotros entendemos que somos siervos de Cristo, pues no podemos creer que somos mayores a Él. Y si Él hizo esto, nosotros también debemos de hacerlo. Es una lección muy clara. Entonces, muchas personas creemos a veces que no tenemos por qué servir, o no creemos que es algo que, pues, me nazca, ¿verdad? Como que nos gusta más ser servidos, nos gusta más que nos atiendan, que nos consientan. Sin embargo, el ejemplo de Cristo nos dice todo lo contrario, porque debemos servir. Y para servir, vamos a ver qué ejemplo nos deja Jesús, o sea, qué es lo que Él hace para entenderlo. El versículo 15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es importante que cuando veas la palabra para en la Biblia, pares, ¿no? Es una pausa, ves el para y paras, para que entiendas para qué te está diciendo eso, ¿ok? Es una palabra clave. Entonces, nos va a explicar cómo hacemos algo que no es para nada natural, algo que no se nos da. ¿Cómo le hacemos para servir? Entonces vamos a ver 3 claves del verdadero servicio, para que se las lleven bien aprendidas, bien memorizadas, ¿verdad? Porque es algo que vemos aquí. Y es que el verdadero servicio, primero que nada, está motivado por amor. Como dice el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y es que en Juan vemos vez tras vez que, o sea, Dios actúa por amor. Dios hace las cosas por amor. Jesús muchas veces nos explica que lo estaba haciendo por amor. Aquí vemos que venía su hora, se le estaba acabando el tiempo de que iba a estar con ellos. Y para un verdadero amor tiene que ir de la mano con el tiempo. Tiene que ir de la mano con una expresión como la que dice aquí el versículo 1, hasta el fin. ¿Ok? Porque no tiene sentido que tú le declares tu amor a una persona y no venga de la mano con el tiempo. O sea, tú no le puedes decir a la mujer de tus sueños, te amo como nunca he amado a nadie, con todo mi corazón, y te voy a amar hasta febrero. ¿No? Como que en el momento que tú dices algo así le quita lo romántico. Porque el amor verdadero tiene que ir de la mano con lo eterno.
¿no? Se juraron amor eterno. Esa es parte de la instrucción, ahora sí que es el parte del ingrediente del amor. Si no tiene el ingrediente de para siempre, no se puede considerar un amor verdadero. ¿Ok? En Mateo 28, Jesús nos deja la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero al final nos deja una promesa. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque viene de la mano el amor con la duración de ese amor, con la eternidad del amor. Y el compromiso que Dios ha hecho con nosotros es hasta el fin del mundo. Como les había dicho, ¿verdad? Al principio de esta mañana, cuando cambia el enfoque, Juan, de las enseñanzas de Jesús en general a las enseñanzas a los suyos, o sea, nos muestra todavía más el amor que Jesús le tenía hacia los suyos. Porque es clave para entender esto. O sea, el amor que Jesús le tenía era importante, era primordial, porque le interesa el bienestar de los suyos. Y esto nos debe de enseñar algo a nosotros también. Debemos de entender que todo tipo de enseñanzas sin amor, sin el factor del tiempo, de la duración, no es amor de a de veras. Y es algo que tenemos que aprender a seguir nosotros también. Porque servir a otros empieza por el amor. Y es el mismo amor que Jesús, ahora sí que tuvo Jesús para motivar todo lo que hizo. Ese mismo amor es el que nos debe motivar a nosotros para servir también a otros. O sea, si tú no conoces el amor de Jesús, no puedes servir a otros con el mismo amor que Jesús te amó. Pero además, el versículo 3 dice algo muy interesante. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿no? Ahí nos quedamos como en suspenso. O sea, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Si pensamos, pues todavía no moría, todavía no resucitaba, todavía no era exaltado hasta lo sumo, como leemos más adelante, ¿cómo es que sabía Jesús que Dios ya le había entregado todas las cosas? O sea, él ya sabía, porque lo que Dios dice es un hecho. Lo que Dios dice se va a cumplir. Él ya sabía quién era, él ya sabía lo que iba a pasar, y esto es algo que es fundamental y es clave para servir, porque el verdadero servicio también está fundamentado en la fe. El verdadero servicio está cimentado y fundamentado en la fe. Así como Jesús sabía quién era y qué iba a pasar, entonces a él no le faltaba nada, no le sobraba nada, no tenía ninguna necesidad de demostrar nada. Porque muchas veces nosotros no servimos a las demás personas porque sentimos que nos quita algo. Sentimos que nos quita un poquito de honor o nos quita algo de valor el que yo sirva a alguien más. O por otro lado podemos pensar que una persona vale menos que yo, entonces no merece mi servicio porque yo soy más importante, ¿no? Y son cosas que tenemos a veces en la cabeza y que no estamos demostrando, ¿verdad?, que entendemos bien las cosas. Porque este tipo de cosas nos demuestran no solamente que tenemos una gran falta de humildad, sino además demuestra que también tenemos una falta de fe. Una falta de fe porque no creemos lo que Dios dice. Dice, si seguimos el ejemplo de Jesús, sabríamos lo que Dios dice y lo creeríamos. Lo creeríamos como un hecho. Un ejemplo, Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dices, hay muchos pasajes que hablan como en tiempo presente, ¿no? De que el que cree en mí tiene vida eterna. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y la pregunta es, ¿así nos vemos? O sea, ¿sí entendemos y sí creemos y sí tenemos esta visión de que así somos nosotros? Si somos hijos de Dios, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Porque creer lo que Dios dice nos da seguridad. O sea, yo ya sé quién soy, yo ya sé qué va a pasar, yo ya sé en dónde estoy, yo ya sé hacia dónde voy. O sea, creemos lo que Dios dice porque es un hecho, porque se va a cumplir al pie de la letra. Entonces, si yo creo y yo entiendo quién soy yo en Cristo, no me hace falta nada. O sea, no tengo nada que demostrar, no tengo inseguridades, ¿no? Porque servir a otros no tiene nada que ver conmigo.
Es decir, no me hace falta servir a otros para yo sentirme mejor, para yo decir, ay, qué bueno soy. Pero tampoco me hace falta servir a otros, ¿verdad? Para pues, hacerme menos o hacerlos más a los otros. O sea, no tiene que ver conmigo. O sea, no me hace menos a mí ni los hace más a los otros. Es un tema que entiendo lo que Dios dice y creo lo que Dios dice, y la fe que yo tengo en Cristo me da esa seguridad de poder servir conmigo a un lado. O sea, yo me quito de la ecuación, no tiene nada que ver conmigo. Y además Santiago 2.1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, porque también al entender quién es Él y entender quién soy yo, esto me lleva automáticamente a la humildad. O sea, porque yo no hice nada para merecer la salvación de Jesús. Yo no he hecho nada ni siquiera para merecer estar vivo, eso me queda perfectamente claro. Más bien tengo una sensación de que estoy en deuda con Jesús. Si estoy en deuda con Jesús y quiero agradarlo con todo lo que hago, entonces servir es una de esas cosas que yo hago para agradarlo a Él. No tiene que ver ni siquiera con los otros, ni siquiera conmigo. Tiene que ver con agradarlo a Él. Y por eso también el verdadero servicio nace de la obediencia. Esto es algo importantísimo. Y vamos a ver una cosa interesante, una interacción chistosa que, o sea, podemos aprender muchas cosas del versículo 6. Dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pues estaba extrañado de que Jesús se haya ceñido la toalla y se dispusiera, ¿verdad?, a lavarle los pies. Y Jesús como que todavía le da chance y le dice, bueno, o sea, tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero más adelante lo vas a entender. Y podríamos pensar, bueno, pues qué humilde Pedro, ¿no? Decir, no soy digno de que me lave los pies. Pero Cristo quería lavarle los pies. Entonces esta humildad estaba medio mal enfocada, mal encaminada, porque acaba diciendo Pedro, no me lavarás los pies jamás. Dice, espérame. O sea, él a lo mejor no entendía lo que estaba haciendo Jesús, pero estaba yendo en contra de lo que Jesús quería hacer. Y es que hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado con querer entender todas las cosas, porque nos podemos encontrar yendo en contra de la voluntad de Dios. No haciendo algo porque no lo entendemos. Mucha gente no hace nada hasta que no lo entiende y vemos que este es un caso muy claro de que no siempre es así. O sea, la obediencia no es un tema de entender, es un tema de obedecer. ¿Ok? Cuando Dios dice algo, debemos obedecer. Y este ejemplo de servir a otros queda perfectamente claro. O sea, tú puedes servir a otros por obedecer a Dios, ¿no? Aunque no entiendas todavía, ¿no?, por qué Dios te lo está diciendo. No importa, si estás sirviendo a otros, qué bueno, porque estás obedeciendo. También puedes servir a otros porque tú entiendes el beneficio que trae servir y qué bueno, gloria a Dios porque estés sirviendo a otros. Lo que no se vale es no obedecer, es decir, no servir a otros. Por ejemplo, yo cuando le digo a mis hijos que se laven los dientes, lávense los dientes, yo sé por qué se los estoy diciendo. Yo sé los beneficios que trae el que se laven los dientes. Y mis hijos me pueden obedecer, pues a regañadientes, con mala actitud, haciendo berrinches. Pero si se lavan los dientes, van a obtener el beneficio de que no le van a salir caries, ¿verdad? O sea, no importa la actitud con que me están obedeciendo, siempre y cuando no les salga caries. Ese es el objetivo. En cambio, si desobedecen, van a sufrir la consecuencia. Les van a salir caries, van a ir al dentista, les va a doler, les van a arrancar la muela, van a decir, ya entendí por qué me decía mi papá que me lavara los dientes. Entonces, es un ejemplo muy claro de por qué a veces tenemos que obedecer sin entender. Y con el tiempo, Dios quiere que entendamos las cosas, pero hay veces que nos dice, todavía no vas a entender. Pero mientras, ¿qué? Pues mientras obedece. No te preocupes, yo sé por qué te estoy diciendo las cosas. En la actualidad, hasta la fecha, hay grupos de personas que siguen lavando los pies de sus hermanos. Es una práctica común y lo hacen así como una ordenanza, ¿verdad?, que Jesús mandó. Y estoy seguro que no es una experiencia muy agradable si no está preparada, ¿verdad? Si así de repente quítense los zapatos y les voy a lavar los pies, no creo que sea algo muy agradable. Seguramente te enseña humildad, ¿verdad? Lavarle bien los pies a alguien seguramente te enseña humildad y es una experiencia interesante. Imagínense en esta época.
Todavía peor, ¿no? Usando sandalias, andando por el desierto, han de haber traído los pies, pero hechos un cochinero, ¿no? Entonces, ha de haber sido algo importantísimo en cuanto a una lección de humildad. Pero cuando Jesús le contesta a Pedro, en el versículo 8, lo que le contesta, vamos a ver qué dice. Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, ¿ok? Él ya está en ese plan de no vas a lavar los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces aquí podemos ver que la lección de Cristo iba mucho más allá de lavarle los pies. Iba mucho más allá de que se sentaran a cenar con unos pies limpios. O sea, iba más allá del servicio, iba más allá de la humildad. Porque para ser siervos de Jesucristo, para ser verdaderamente siervos de Él, debes estar verdaderamente limpio. Y la única manera de tener parte con Cristo, de formar parte de su familia, es si Él nos limpia. Si Él nos limpia verdaderamente. Y esto es increíble, porque es aquí donde esta enseñanza se vuelve mucho más profunda. Va más allá de tener los pies limpios, sino de ser limpios completamente. Y en la Biblia entendemos que esta verdadera limpieza tiene que ver con estar limpios del pecado. Y lo conocemos como justificación. Vamos a ver unos pasajes para que entendamos un poquito la diferencia. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Adelantito en el Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Está hablando de que ya somos justificados, ya hemos sido justificados. Nuevamente, de cierto, es cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, es tiempo presente. Porque la justificación no es algo condicional una vez que la tienes. Es una decisión ya tomada, es un hecho. ¿Ok? ¿Eres culpable o no eres culpable? Es un estatus en el que estás. No va y viene. Somos justificados o somos condenados. Y lo que leemos en la Biblia es que la justificación es un hecho para todo el que cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. Ya hemos sido justificados, hemos sido limpios, lavados, estamos limpios, ¿ok? Pero a veces hay un poquito de confusión con el otro tema, que es la santificación. La santificación, en cambio, sí es un proceso y es algo que va sucediendo con el tiempo. Aquí el versículo 10 nos da una pequeña pista de esto. Dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Dices, qué interesante, que no necesita sino lavarse los pies. Como dando a entender que en el mismo caminar, pues nos vamos a ensuciar. Nos vamos a ensuciar un poquito, pero nada más los pies, ¿no? Y ese es el proceso de santificación. O sea, irnos quitando esa pequeña suciedad que se nos pega, ¿verdad?, con la vida. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un poquito antes dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, el proceso de santificación es estarnos limpiando. Y la justificación es un momento en donde somos justificados por la sangre de Cristo. Y es aquí donde se vuelve interesante, nos debe quedar el saco de que la santificación es una responsabilidad mutua. El versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, por eso tenemos que tener este sentir de familia, este sentir de unidad entre nosotros, en donde no se trata solamente de mí, porque todos queremos estar presentables delante de Dios. O sea, es nuestro interés mutuo el santificarnos unos a otros, el decir, oye, déjame lavarte los pies porque pues, te estoy viendo que está sucio, ¿no? Y mutuamente, ¿por qué? No porque yo soy más que el otro o el otro es más que yo, sino que estamos todos unidos queriendo estar presentables delante de nuestro Señor. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos motiva y eso es lo que nos une. Entonces empezamos a ver un poquito más de enseñanza en este ejemplo de servir. O sea, va más allá, va mucho más allá. Y como les advertí al principio, es uno de esos pasajes que, pues obviamente en 30, 40 minutos no podemos ver todo lo que tiene. Es increíble, ¿no?
Pero podemos ver cómo un acto de servicio de Jesús, ¿verdad? Motivado por el amor, por la fe y por la obediencia en Dios, puede conectar a una persona con la salvación, puede conectar con la justificación. Y esa es la limpieza eterna que todos necesitamos. Entonces, como dice el versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, pero dice, aunque no todos. Y es ahí donde tenemos que ponernos a pensar. A lo mejor esta mañana tú dices, pues creo que yo no estoy limpio, creo que yo no estoy limpio espiritualmente, creo que a lo mejor yo no he sido justificado y esto tiene que ser delante de Dios por la sangre de Jesucristo. Es la única forma en la que podemos ser lavados. Y si somos lavados por la sangre de Jesucristo, entonces podemos ser parte de Cristo. Es la única forma en la que podemos tener parte con Él, como le dice a Pedro. Y la reacción de Pedro es la lógica. No, hombre, no solo los pies, sino las manos, la cabeza y todo, ¿verdad? O sea, porque queremos ser parte de Cristo, queremos tener parte con Él. Y la buena noticia es que para poder ser limpiado de esta forma, para eso vino Jesús al mundo, para limpiarnos, para salvar a todo aquel que en Él cree. Como leímos hace un rato, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Cristo. O sea, no limpiarnos los pies, ¿verdad? No ayudarnos en nuestros planes y que tengamos una mejor vida, sino ofrecernos la posibilidad de estar bien con Dios, de estar en paz con Dios. Y es que solamente por medio de Él es que puede suceder esto. O sea, si no sucede esto, si no creemos en Él, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no podemos ser limpios, no podemos ser lavados por Él. Y ahora los que ya hemos creído en Él, ¿verdad? Y entendemos quién es Él, o sea, también podemos ver que nos está dejando un ejemplo muy claro de lo que debemos hacer. Tenemos que creer lo que Dios dice. El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Y ya. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y esa es la parte donde se pone interesante, porque muchísimas veces sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Conocemos lo que hay que hacer, pero no siempre lo hacemos. O sea, lo hemos estudiado muchas veces, pero tenemos que hacerlo. Porque el verdadero gozo de la obediencia viene cuando lo hacemos, no cuando lo sabemos. O sea, yo le pregunto a mis hijos muchas veces, ¿qué te dije que hicieras esto? Y luego, pues sí sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Y el verdadero gozo, ¿verdad? De tanto el papá como el hijo es hacer las cosas que nos son mandadas. Y el versículo 20 también nos invita a la acción. Es una invitación indirecta porque dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Entonces Jesús nos está mandando a servir, nos está mandando a humillarnos, nos está mandando a obedecer, nos está mandando a Él, nos está mandando a hacer algo. Y si hacemos esto, si obedecemos, estamos abriendo la posibilidad de que otras personas reciban a Cristo, de que otras personas vean esta cosa tan extraña como que el maestro estaba sirviendo, cuando nosotros servimos es algo raro. Es algo raro porque en el mundo nadie quiere servir, todo el mundo quiere ser servido. Entonces estamos abriendo la posibilidad de que la gente reciba al que nos envió. Y si recibe al que nos envió, que es Cristo, pues va a recibir a Dios y va a poder ser justificado y limpiado por Él. Entonces, si lo vemos así, el servicio y la humildad y la obediencia tienen mucho más alcance que solamente una enseñanza para nosotros. O sea, no solo se trata de que aprendamos la lección, sino que vemos que va mucho más allá. Entonces, ya sea por obediencia, solamente porque, pues bueno, voy a obedecer, o motivados por el amor hacia los demás, o bien cimentado en la fe, tenemos que hacer una costumbre en nuestras vidas el servir a otros, porque entonces vamos a poder abrir la posibilidad de que muchas personas lleguen a Jesucristo. Entonces sirvámonos unos a otros, hermanos, con la visión y la mira puesta en Jesucristo y lo que Él puede hacer para los demás. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, gracias por este pasaje, Señor, gracias por el ejemplo que tú nos dejas de servicio, Señor, que pues en realidad no somos nada, Señor, si no es por ti, no tenemos nada si no es a ti, Señor, y
el servirnos los unos a los otros no nos debería de molestar, no nos debería de afectar en ninguna forma, Señor, sino que nos debería, pues nos debería mover, Señor, a ser más como tú. Te pido por favor que tú pongas en nosotros ese amor que necesitamos para servir, esa fe que necesitamos para creer lo que tú dices, Señor, y esa obediencia que a veces nos cuesta tanto trabajo, Señor. Pero ayúdanos a ver que haciendo estas cosas podemos abrir la posibilidad de que una persona más te pueda conocer, de que alguien más entre a la familia, Señor, y creo que eso es lo que debemos de entender que vale la pena. Te pido que esto sea una realidad en nuestra vida, Señor, y que todas las personas que escuchen tu palabra, este mensaje, Señor, pues sean movidos a servir a otros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.